Muy buenas tardes, queridos amigos de practicatest.cl. Espero que a todos ustedes les vaya muy bien el día de hoy. Está frío, por lo menos acá en Santiago, ¿cierto? Espero que a todos les vaya súper bien en todo lo que necesiten hacer. Espero que hayan tenido un buen día. El día de hoy, ¿cierto? Vamos a seguir hablando de técnicas de conducción. Ya vamos a seguir hablando de técnicas de conducción y vamos a ver el siguiente tema. Ya hemos hablado de frenos, ¿cierto? Hemos hablado de adelantamientos, de sobrepasos. Hemos recorrido ya bastante, ¿cierto? Esta unidad y hemos visto también la conducción en curvas, ¿ya? Tenemos también la conducción con acompañante, ¿cierto? Que la dejamos planteada el día de ayer, ¿ya? Y desde ahí vamos a retomar, ¿cierto? El tema de las técnicas de conducción. La verdad que la conducción con acompañantes, lo más primordial es que tenemos que tener claro es que siempre, siempre, siempre el acompañante debe ir igual o inclusive yo me atrevería a decir que mejor protegido que uno mismo. Ya, eso no quiere decir que si tengo un solo casco le pongo el casco al acompañante y quedo listo. No, lo ideal es que los dos vayan igual de protegidos, totalmente igual de protegidos, ¿ya? Dice, el pasajero se debe subir por el lado izquierdo apoyándose en el hombro del conductor y con el pie izquierdo en la estribera, pasando la pierna derecha sobre el asiento de la motocicleta. El pasajero debe subir por el lado izquierdo, ¿cierto? Debe subir por el lado izquierdo, apoyándose en el hombro del conductor y con el pie izquierdo en la estribera, pasando la pierna derecha sobre el asiento de la motocicleta. Siempre que un copiloto se vaya a subir a la moto, recordarle los lugares donde no tiene que acercar sus pies, por ejemplo, el escape, por ejemplo, la cadena, mecanismo de movimiento, etcétera. ¿Ya? Mucho ojo con ello. Y obviamente todos tienen que ir con su ropa adecuada. Dice entonces que el pasajero se debe sentar lo más adelante posible, a horcadas, sin invadir la zona del conductor. Bueno, como todos nos estamos imaginando, ¿cierto? Que tiene que sentarse un pasajero, así se tiene que sentar, ¿ya? Debe mantener en todo momento los dos pies encima de las estriberas, incluso una vez que la motocicleta se ha detenido. Tenga en cuenta la posición del tubo de escape, la cadena o partes móviles de la motocicleta para no quemarse o introducir alguno de los pies dentro de ella. Debe permanecer siempre detrás del conductor, sin salir por sus costados y dejarse llevar sin ofrecer ninguna resistencia a la hora de inclinarse a medida que él lo hace. ¿Ya? Esta parte es súper importante. Perdón. Esta parte es súper, súper importante. Dice que debe dejarse llevar, ¿ya? Y es que a veces, la verdad es que a veces es un poco difícil explicarle al copiloto lo que tiene que hacer y lo que no, ¿ya? Lo que a mí más me resulta, ¿cierto? Es decirle, relájate, no hagas nada, ¿ya? A mi señora yo le digo, tú relájate y no hagas nada. Simplemente, si sientes que te vas a la derecha, déjate ir. Si sientes que vas a la izquierda, déjate ir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pasa que a veces el copiloto, perdón, va muy tenso y va muy rígido, ¿cierto? Y uno quiere doblar y es como que el copiloto no, no hace que el movimiento sea fluido, por decirlo así, ¿ya? Entonces hay que decirle que trate de ir relajado, ¿cierto? Y además de eso, de ir relajado, que se deje llevar, que no luche contra las maniobras, ¿ya? Que no luche contra las maniobras. Entonces, de esta forma, vamos a
poder sentir al copiloto, ¿cierto? Como que no fuera nada o como que fuera parte de la moto. Muchas veces, cuando nosotros nos inclinamos, el copiloto también quiere inclinarse y a veces se inclina inclusive más que el piloto, ¿ya? Eso es un tremendo error, ¿ya? Porque podría desestabilizar por completo la moto, ¿cierto? Y hacer que el piloto pierda el control. Me pasó un par de veces, ¿cierto? Yo le decía, ¿pero qué hiciste? No, es que como nos inclinamos, yo también me incliné, me decía, ¿ya? Entonces, la forma más simple de explicarlo es que el copiloto no haga nada, pero que tampoco se resista a lo que va pasando, ¿cierto? Con el ritmo de la moto, ¿ya? Una buena técnica, por lo menos para mí, ¿cierto? Es que el copiloto, sobre todo es más fácil cuando es la pareja de uno, ¿cierto? Abraza al conductor, ya lo abraza, pero de la parte baja de la cintura. ¿Por qué? Porque de esa forma el copiloto se mueve, ¿cierto? Y la moto se mueve. Obviamente esta técnica eh, sirve para cuando no vamos tan rápido, ya para cuando para cuando el piloto no necesita descolgar de la moto, ¿ya? Descolgar es cuando vas haciendo un paso por curva, ¿cierto? Y saco un poco el trasero hacia el lado para reducir el punto de gravedad de la moto, ¿ya? Y poder girar mejor, ¿ya? Pero así como si es un paseo tranquilo o una circulación normal, si el copiloto abraza, ¿cierto?, al piloto, a veces es más fácil. Esto es para casos en los que tengamos copilotos con muy poca experiencia, ¿ya? O a lo mejor para la primera vez que viajamos con alguien. Ya, entonces dice que debe permanecer siempre detrás del conductor sin salir por sus costados y dejarse llevar sin ofrecer ninguna resistencia a la hora de inclinarse a medida que él lo hace. Evite hablar con el conductor y hacer movimientos bruscos, ¿ya? Evite hablar con el conductor y hacer movimientos bruscos. En trayectos largos debe hacer paradas frecuentes, ¿ya? En trayectos largos debe hacer paradas frecuentes. Recuerden siempre en este último punto que somos nosotros los que vamos más entretenidos con la moto, por decirlo así, ¿ya? Hay copilotos que disfrutan mucho ser copilotos, ¿ya? Ven los paisajes, qué sé yo, ¿cierto? Les gusta ser copiloto. Y hay copilotos que en verdad lo hacen más por nosotros, por, por el piloto, por acompañar al piloto, ¿ya? Entonces hay que entender que a veces vamos a ir nosotros súper bien y el copiloto puede ir súper cansado, ¿ya? O súper, ¿cómo se llama esto? O súper fatigado, ¿ya? O súper aburrido, ¿ya? Entonces hay que tratar siempre, ¿cierto? De cuando hacemos viajes, ir parando de forma regular, tanto para descansar el copiloto, descansar yo, como para hacer, ¿cierto?, nuestras necesidades, que muchas veces hay copilotos que como vamos al viento, ¿cierto?, necesitan ir muchas veces al baño. Ya me pasaba por lo menos a mí con mi señora, que claro, yo estaba súper acostumbrado, pero ella no. Entonces, ¿qué terminé haciendo? Terminé cuando viajábamos, terminaba parando en todos los service centers que hubiera baño, ¿ya? Y de esa forma reducía las posibilidades de que quisiera ir al baño en un momento en donde no había un lugar tan adecuado, ¿ya? Entonces, es importante entender que no siempre el copiloto va a ir cómodo, ¿cierto? E inclusive, a veces el asiento del copiloto es mucho más incómodo que el del piloto, ¿ya? Posición del pasajero. Para que una motocicleta pueda llevar un pasajero de manera segura, debe tener asideros o correas para que se pueda agarrar, ¿ya? Eso es lo ideal, siempre. Que el pasajero, ¿cierto?
se agarre de las correas o de los asideros de la moto. ¿Qué prefiero yo que la moto tenga? Asideros, todo el rato, ¿ya? Porque la correa, al ser algo que no es como duro, eh, da más movilidad, ¿ya? Entonces, yo por lo menos prefiero las motos que tienen asideros rígidos, por decirlo así, que en el fondo son manillas, ¿ya? Y hay muchas motos que traen una correa, ¿ya? Normalmente esa correa está puesta en el... Normalmente esa correa está puesta en el asiento del copiloto, ya del mismo asiento, va una correíta así adosada al asiento, que el copiloto debe tomar entre las piernas, ¿cierto? Debe meter la mano y agarrar esa correa de tal forma que cuando la moto acelere, el copiloto no se vaya para atrás, ¿ya? Es como esa es su mayor función. Pero yo encuentro que no es un soporte tan firme. En cambio, prefiero los asideros que van por el lado de como de los cachetes del copiloto, lleva unas manillas en la moto, o algunas motos llevan unas manillas. Ahí se agarran, entonces cuando aceleran se firman con las dos manos, ¿cierto? Y cuando frenan también se firman con las dos manos, y por lo menos desde mi punto de vista es mucho mejor, ¿ya? Posición del pasajero, dice. Para que una motocicleta pueda llevar un pasajero de manera segura, perdón, eso ya lo habíamos leído. Debe tener asideros o correas para que se pueda agarrar. Ojo, que por ejemplo, en la revisión técnica, si la moto tiene pedalines y no tiene asideros, es rechazada. ¿Ya? Si la moto tiene, por ejemplo, dos asientos, pero no tiene pedales abajo para la segunda persona, también es rechazada. ¿Ya? Si tiene asideros, por ejemplo, tiene que tener pedales. Si tiene pedales atrás, tiene que tener asideros. Hay motos que son para una sola persona, pero siempre tienen que estar las dos cosas, pedales y asideros o asideros y pedales. ¿Por qué no hablo del asiento? Porque a veces hay asientos que no parecen asientos, ¿ya? En algunos diseños de moto, ¿ya? Por eso les digo que debe ser de esa forma. Sujeción del pasajero. Es conveniente una sujeción firme, sobre todo cuando el estado de la superficie o carretera es problemático y presenta mal aspecto. Al encender la motocicleta y continuar con la marcha después de haber estado detenidos, también es necesario que la sujeción del pasajero sea firme. ¿Cuándo se caen los pasajeros? Sobre todo cuando estamos detenidos y salimos. El pasajero está distraído y ¡pum! Se va para atrás y se pega un costalazo, ¿ya? Que a lo mejor no va a ser tan grave, pero también puede ser grave. ¿Por qué? Porque si viene otro vehículo y lo atropella, en ese mismo momento no se da cuenta, por ejemplo. Muchas veces cuando salimos sale un vehículo o otra moto pegado atrás de nosotros. Entonces, mucho ojo con eso. El pasajero siempre debe ir muy atento a lo que va pasando o sucediendo. Dice que vaya a realizar movimientos o maniobras bruscas. Cuando se vayan a realizar movimientos o maniobras bruscas, también debemos a sujetarnos muy bien. Ya, en realidad deberíamos ir sujetos bien siempre, pero la sujeción en la moto depende de la fuerza de cada uno. Por lo tanto, cuando uno ya va en un ritmo normal, ¿cierto? Va a andar parejo algunos kilómetros sin detenerse, sin acelerar, etcétera, y sin que la superficie asfáltica esté mala o veamos que el viaje va a ser relativamente tranquilo en ese rato, uno tiende a relajarse un poco, ¿ya? Y la verdad es que tiene que ser así, no puede ser de otra forma porque si no llegaríamos súper cansados a donde vamos de afirmarnos firmemente todo el viaje, ¿ya? Por eso es que hace aquí la distinción en que es conveniente una sujeción firme, sobre todo cuando, ¿ya? Es por eso que dice eso, porque es normal que el pasajero e incluso el conductor, cuando
el viaje ya va siendo tranquilo, ¿cierto? Vaya relajándose un poco en términos eh, de andar, ¿ya? O de afirmarse. Mario Villagrán. ¿Cómo estás, Mario? Consulta, ¿esta es tu primera clase o no? No recuerdo haberte visto antes. Mario, si quieres hablar conmigo, lo puedes hacer en la parte donde dice preguntas, ¿ya? Ahí me escribes lo que quieras decirme, yo te voy leyendo y respondiendo en vivo. Ya. Usted debe saber que la motocicleta responderá de manera más lenta cuando circula con un pasajero. Cuanto mayores sean las dimensiones y peso del pasajero, más tiempo necesitará para reducir la velocidad o acelerar, principalmente si se trata de una motocicleta de baja potencia. Consejos para el pasajero. Seguir los movimientos que realiza el conductor mientras conduce. Cualquier brusquedad puede acabar con una caída. Nunca agarrarse, esto es súper importante, ya esto es más o menos obvio, ¿cierto? El primer punto. Pero el segundo es súper importante. Dice, nunca agarrarse a los hombros o brazos del conductor. Debe viajar sujetándose con fuerza al asidero. Esto sobre todo aplica para cuando viajamos con alguien que tiene miedo de andar en moto y que puede a lo mejor verse en una maniobra brusca y en vez de afirmarse de los asideros, agarrar al piloto, ¿cierto? Y hacerle prácticamente una llave, ¿ya? Eso podría pasar. Y hay que explicarle al pasajero que no debe pasar por ningún motivo porque ahí sí van a tener un accidente grave porque van a inmovilizar al conductor y el conductor no va a poder, ¿cierto? Hacer bien su gestión, ¿ya? Nunca debe agarrarse a los hombros. ¿Se acuerdan que más arriba decía que el pasajero debía sujetarse del hombro? Pero eso es solo para subir a la moto, no cuando vamos circulando. Son dos cosas distintas, ¿ya? Al bajarse, la misma recomendación que al subirse. El conductor debe sujetar bien la motocicleta apoyando ambos pies en el suelo y accionando el freno delantero. Así evita que ésta se le vaya de las manos. Cada vez que se produzcan circunstancias especiales, avise siempre al pasajero. Cuando va a acelerar, al detenerse de repente o al pasar por un bache. Gesticule con su cabeza ligeramente para hacerse entender, pero sin apartar ni un solo instante su visión del camino. Gesticule con la cabeza para hacerse entender. Sí, no, más o menos, ¿cierto? Más o menos. ¿Ya? Son ese tipo de gestos, a eso se refiere. Ahora, hay veces en las cuales podemos realizar un pequeño dialecto, ¿cierto? Con señales, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, tocar el codo derecho para decir que quiero parar, tocar el codo izquierdo para decirle al conductor que vaya un poco más lento, etcétera, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso. Esas señales tienen que estar predeterminadas antes de partir y deben ser poquitas señales y súper claras para que no nos vayamos confundiendo en nuestra comunicación. Ahora, si nosotros vamos a viajar siempre con la misma persona, existen los intercomunicadores, ¿ya? Que es una inversión, la verdad es que son caros, muchas veces son caros, pero son muy útiles. ¿Y por qué son muy útiles? Porque permiten la comunicación directa entre el conductor y el pasajero, hablando cada uno dentro de su casco y escuchando cada uno dentro de su casco.
es bien es bien útil, ¿cierto? Que, que nos vayamos equipando con el tiempo, ¿ya? Inclusive hay intercomunicadores que se pueden comunicar con el celular, por ejemplo, para ir escuchando Waze, y además con el pasajero que va atrás para ir hablando con ellos, ¿ya? Súper importante. Cada vez que se produzcan circunstancias especiales, avise siempre al pasajero, ¿ya? Avise que va a acelerar, avise que va a detenerse brusco, o avise que viene un bache y que a lo mejor vamos a pegar un salto. Avise siempre porque entre menos incertidumbre sienta el pasajero, más grato y seguro va a ser el viaje para él, ¿ya? El pasajero menor de edad, ¿ya? Yo voy a empezar hablando de que ojalá nunca lleve a un menor de edad en la moto, ¿ya? Por lo menos niños, ¿ya? Especialmente niños. Ya un hombre o un joven de 15 años, ¿cierto? 16, 17 años, ya sabe un poco más a lo que va. Pero a veces echamos a un niño arriba de la moto y el niño no sabe a lo que se está exponiendo, ¿cierto? Y muchas veces no va a haber equipo adecuado para él tampoco de protección. Entonces, yo por lo menos trato de evitar llevar niños, ¿ya? Cuando estoy en un lugar cerrado, ¿ya? En un camping, por ejemplo, no sé, un lugar donde no haya posibilidad de que otro vehículo me choque, normalmente esos momentos los aprovecho para echar a los cabros chicos arriba de la moto y darle una vueltita corta así, ¿cierto? Pero por ejemplo, para andar en la calle, para mí es súper complejo llevar un niño porque no alcanzan muchas veces los pedalines, ¿cierto? Porque no tienen la suficiente fuerza para afirmarse bien. Entonces, como consejo particular, yo prefiero no llevar a los niños, ¿ya? Y si es mucho, por ejemplo, a mi hijo que siempre me pide que le dé una vuelta en la moto, trato de hacerlo en lugares, como le digo, apartados, en donde no hayan otros vehículos que nos puedan chocar. Por último, si yo me caigo, nos caeríamos, ojalá que nunca pase, pero nos caeríamos solos y nadie nos va a chocar, que sería algo eh, de mayor energía, ¿cierto? Y obviamente cuando hago eso es de salir a dar una vuelta, ¿cierto? Con mi hijo en este caso, eh, siempre a muy baja velocidad, ya 20 kilómetros por hora, no más que eso, casi como lo que anda una bicicleta, ¿ya? Entonces, mucho ojo con ello, ¿ya? Ya. Entonces, dice que lo que les dije recién es una recomendación propia, ¿ya? Pero lo que dice, ¿cierto? Nuestro temario es que cuando el pasajero sea un menor de edad, se debe ser consciente de las precauciones que se deben tomar, circulando siempre de manera más reservada y tranquila. Su posición será siempre en el asiento correspondiente detrás del conductor, nunca entre los mandos de dirección y el conductor, ¿ya? Eso es más que obvio, ¿ya? Muchas veces en los scooters la gente lleva a los niñitos paraditos, ¿cierto?, en el piso del scooter y afirmados del volante, así, ya, eso es muy peligroso, ¿ya? Mucho ojo, por favor, con eso, ¿ya? Su posición será siempre en el asiento correspondiente detrás del conductor, nunca entre los mandos de dirección y el conductor. Es obligatorio que el pasajero menor, que nos indica la ley, es obligatorio que vaya siempre a horcadas, llegando con los dos pies a los apoyapiés laterales o reposapiés. Y aquí a esta parte yo quería llegar, ¿ya? Por esto mismo a mí no me gusta llevar niños y entusiasmar a los niños con que les va a dar una vuelta en moto. ¿Por qué? Porque la misma ley me dice que no puedo llevar a ningún niño que sentado a horcadas, es decir, sentado atrás del piloto, ¿cierto? Con las piernas abiertas, no llegue a los reposapiés o a los apoyapiés o los pedalines, como le quieran llamar. Y los niños pequeños
no llegan, ¿ya? Mi hijo ya tiene como 8 años y en una moto chica que tengo recién creo que llega apenita a los apoyapiés, ¿ya? Entonces, ojo con ello. Además, use un casco adaptado a su talla, así como el resto del equipo protector. Es recomendable que use el asiento adicional adaptado, aprobado por alguna normativa internacional que fuera necesario. Es recomendable, si no es familiar directo, contar con el permiso de su padre, madre o tutor legal, ¿ya? Súper importante. No podemos llegar a una reunión familiar, por ejemplo, y echar a un niño atrás y salir a darle una vuelta, que puede ser que a los papás les dé un infarto, ¿cierto? O, ni Dios lo quiera, nos pasa un accidente y los papás no sabían. Imagínense el cargo de conciencia. Por último, si vamos a llevar un niño, que sus papás expresamente nos hayan autorizado a hacerlo, entendiendo los riesgos que ello conlleva, ¿ya? Mario Villagrán, me gustaría saber si me escuchas. Mario Villagrán, cuéntame de dónde eres. ¿Levantaste la mano, Mario? Abajo en la parte de preguntas puedes hablarme, Mario. Cuéntame de dónde eres, por ejemplo. ¿Ya? Ya. Algo les había adelantado yo ya de esta parte. Dice comunicación entre conductor y pasajero. Si el pasajero comienza a gritar desde la parte de atrás y el conductor no le entiende por la velocidad y el viento, este puede desconcentrarse poniendo menor atención a la conducción. Antes de iniciar el trayecto, conviene establecer un código de comunicación, como por ejemplo un golpecito que indique cuidado o que reduzca la velocidad para poder hablar, ¿ya? Eso ya lo habíamos hablado. Cambio en el comportamiento dinámico. Esta parte es súper importante, porque la moto con un pasajero no se comporta ni cerca de lo que se comporta sin pasajero. De hecho, cuando uno anda mucho con pasajero, después se sube a la moto y se siente que se sube a una moto mucho más potente, ¿ya? ¿Por qué? Porque el peso influye mucho en el comportamiento de la moto y la distribución del peso también. Dice, la conducción con acompañante provoca una diferencia de reparto de pesos que modifica el centro de gravedad y con ello el comportamiento al que se está acostumbrado en su motocicleta. Usted debe cambiar su forma de conducir y adecuarse a las nuevas circunstancias. Para empezar, al tener mayor peso en la rueda posterior, el freno trasero es más efectivo y se demora mucho más en bloquear la rueda por el mayor agarre, por el mayor agarre. Por esta razón, lo puede usar con más fuerza para tener una frenada equilibrada. ¿Ya? Ahí tenemos un factor. Y vamos con peso atrás o con un pasajero, ¿cierto? El freno trasero va a funcionar mejor, va a frenar más la moto y se va a demorar más tiempo en bloquearse. Igualmente, se modifica el comportamiento de la motocicleta en curvas. Recuerden que la moto va más cargada, por lo tanto, inclusive el chasis podría ir un poco más abajo. Es necesario mayor anticipación. ¿Qué significa eso? Empezar a frenar antes, ya que tiene que comenzar a trazarla antes que cuando circula en solitario. ¿Por qué? Porque al llevar más peso, acumulamos más fuerza centrífuga, ¿cierto? Y más nos tira hacia afuera. El pasajero implica que el reparto de pesos cambie totalmente. Y ahora la rueda trasera soporte más peso, sobre todo si está de viaje y lleva equipaje. Para compensar esto, debe aumentar la carga tensionando el resorte en el amortiguador trasero. Obviamente si la moto tiene esta opción y obviamente si usted lo sabe hacer. Si no, pida ayuda a un técnico especializado o a una persona que realmente sepa lo que está haciendo.
Y aumentar la presión de aire en la rueda trasera según las indicaciones del fabricante, para prevenir comportamientos extraños en curva. También debe tener en cuenta que la distancia al suelo se reduce y es más fácil que en las curvas golpee la parte baja de la motocicleta. Si la distancia al suelo se reduce, eso quiere decir que indirectamente los pedalines también van a estar más cerca del suelo. Y cuando vamos por una curva e inclinamos la moto, dependiendo del grado de inclinación, los pedalines podrían rozar el suelo. Inclusive hay pedalines que traen un tope para hacer que en caso de que vayan muy cerca, llegue el tope primero y el pedalín se levante y mantenga el pie separado, ¿cierto? Mantenga el pie separado del asfalto, ¿ya? Eh, Ojo con ello también, ¿ya? También debe tener en cuenta que la distancia del suelo, ya, eso ya lo vimos, ¿cierto? Entonces, cuando nos vamos inclinando, si la moto va más pesada, puede ser que rocemos el suelo antes que cuando la moto va en estado normal, ¿ya? Mucho ojo. Mi consejo es que siempre tomen las curvas a baja velocidad. No sé si es la parte donde más se producen accidentes en moto, pero sí se producen muchos accidentes en curva. Y la verdad es que de las veces en las que yo he salido a rutear, ¿cierto? O a rodar con más amigos, o con grupos de motociclistas, los accidentes siempre pasan en las curvas. ¿Por qué? Porque no frenan lo suficiente, porque no toman las curvas bien, porque no tienen tanta experiencia y como van en grupo, quieren ir más rápido, quieren ir al mismo ritmo de los demás, y eso, cuando van en la curva, por ejemplo, se asustan, frenan un poco y ¡pum! Para afuera, ¿ya? Y a veces los accidentes son graves, ¿ya? Siempre me acuerdo, una de las primeras veces que yo salí en moto, en un paseo largo, un, un amigo, ¿cierto? Se cayó, eh, se dio como una vuelta carnero así cuando cayó al suelo y dijo que no le había pasado nada, pero que se iba a devolver, ¿ya? Bueno, tomó su moto y se devolvió, o no me acuerdo, parece que no le dije a nadie y se devolvió nomás, así como que nadie cachó qué pasó. No me acuerdo, no me acuerdo bien cómo pasó esa situación porque éramos un grupo súper grande, eran como 50 motos esa vez. Entonces, después supimos que la caída, que no se vio tan grave, de hecho se pudo devolver en la moto, ¿cierto? Él se había quebrado una vértebra, ¿ya? Entonces se quiso volver porque seguramente se sentía súper mal, ¿cierto? Y eso es lo otro, cuando tengamos una lesión, avisemos, ¿ya? No tiene nada de malo que digamos, oye, ¿sabéis que me siento súper mal? Necesito irme para que alguien también nos acompañe, ¿ya? O inclusive buscar otra opción, llamar a una ambulancia, qué sé yo, ¿ya? Porque a veces por hacernos los valientes o por no querer quedar como tonto, por ejemplo, ¿cierto? Nos aguantamos y eso después nos trae consecuencias mucho más graves, ¿ya? Entonces dice que también debe tener en cuenta que la distancia al suelo se reduce. Ah, ya, eso ya lo leí. Perdón, ¿ya? Entonces cuando tengamos algún tipo de accidente, avisémosle al resto del grupo lo que está pasando, ¿ya? Ustedes saber que por por el mayor peso atrás, ¿ya? Porque la moto, ¿cierto? Está así, la vamos a cargar en la parte trasera, va a ser esto, ¿cierto? A eso se refiere. Por el mayor peso atrás, las luces pueden quedar apuntando hacia arriba, por lo que debe ajustarlas para no encandilar a los que vienen de frente. Conducción en grupo de motocicletas. Se debe nombrar a un líder o un jefe, en definitiva, ¿cierto? Aquí vamos a hablar un poquito, nos queda poco tiempo de clase, pero vamos a hablar un poquito, ¿cierto?, acerca de la conducción en grupo de motocicletas. La conducción en grupo de motocicletas se da mucho porque nosotros, ¿cómo explicarlo? Cuando nosotros somos novatos, por decirlo así, muchas veces tenemos la fantasía de tener un grupo de motociclistas, ¿cierto? De hacer nuevos amigos, etcétera, ¿ya? Y la verdad es que ahora es más fácil que nunca. ¿Por qué? Porque ahora tenemos las redes sociales. Y la verdad es que hay grupos de todo, ¿ya? Si uno tiene un auto, cualquiera sea, un grupo de ese auto. Un auto ya, grupo de B16, por ejemplo. Y ahí se meten todos los de B16.
por ejemplo, cuando mi primera moto de calle fue una Yamaha R15, ¿ya? Y eh, yo estaba una vez en Lira, ¿cierto? Comprando algo, y se me acercan dos tipos y me dicen, oye, sabéis que somos de R15 Chile y te queremos invitar a participar del grupo y la cosa. Ah, ya, perfecto, le digo yo. Me piden el teléfono y me agregan un WhatsApp, ¿ya? Bueno, ahí empezó el tema. Eh, de ahí empezamos oye, paseo a tal parte, a tal hora, a tal día, ya listo. Ahí partíamos todos para allá, salíamos a pasear, a rutear, ¿cierto? No era tanto lo que se compartía así en términos de amistad, pero sí era harto lo que se compartía de ruta. Ya se hacía una ruta, me acuerdo que salíamos los jueves en la noche, ya de esa camada soy yo, más o menos, ¿ya? De los pisteos que nos juntábamos ahí ¿cómo se llama? En Telefónica. Pero la verdad que en ese tiempo, por lo menos las personas que yo conocí en ese tiempo, la mayoría era bien tranquila, ¿ya? Eran todos motociclistas relativamente nuevos, ¿cierto? No andábamos a una velocidad prudente, relativamente prudente, ¿cierto? Eh, Ahora entiendo que la cosa, los paseos igual están un poquito más difíciles. Ya yo hace años que no salgo a pasear porque ahora tengo familia y todo eso. No puedo salir en la semana, por ejemplo, tengo harto trabajo y todo eso, pero eh, eh, la conducción en grupo de motocicleta es como algo que normalmente uno hace cuando recién se compra la moto, ¿ya? Algunos siguen y es muy bacano, o sea, a mí me encantaría ahora salir a hacer un grupo, pero a veces el tiempo es el que falta, pero por eso es importante hablar de este tema, ¿ya? De qué es un grupo de motocicletas, ¿ya? Cómo funciona, qué debería ser y qué no, ¿ya? De eso vamos a hablar ahora. Entonces dice, se deberá nombrar a un líder o un jefe. En definitiva, un líder que será el responsable de guiar al resto del grupo. Su misión es marcar la ruta, ir delante, decidir el camino que debe seguir el resto, marcar la velocidad a la que debe circular el grupo y decir cuándo tienen que parar. El líder debe adaptar el ritmo del grupo a la velocidad del motociclista más lento. En lo que respecta a la recarga de combustible, debe efectuarse en intervalos que precise la motocicleta de menor autonomía y siempre debe recargar todo el grupo en cada parada, ¿ya? Para empezar, hay que nombrar o a veces se autonombra. Lo ideal es que se nombre entre todos una persona que haga las veces de líder. Ojo, líder, no jefe, ¿ya? Líder. ¿Cuál es la misión del líder? Hacer que el grupo vaya lo más seguro posible y lo más organizado posible. Entre más organización haya, normalmente hay más seguridad. Ese líder, la idea es que sea una persona, ¿cierto? Que sepa de motos, que sepa de grupos de motos, ¿cierto? No una persona que esté recién empezando, porque en verdad no va a tener la experiencia quizás, ¿ya? O a lo mejor puede ser una persona que esté empezando, pero que tenga que tenga la voluntad de poder hacer, ¿cierto? O de poder estudiar, de poder averiguar, ¿cierto? Cómo hacer que los paseos sean más seguros, por ejemplo. ¿Ya? Siempre pensando en la seguridad, porque pasear en moto es súper rico, pero a la vez también es peligroso. ¿Ya? Entonces, dice que eh, el líder o jefe, en definitiva, ¿cierto? Que será el responsable de guiar al resto del grupo. Su misión entonces es marcar la ruta, ¿ya? ¿Por dónde vamos a ir? Él va adelante, entonces todos lo vamos siguiendo a él. Ir delante, decidir el camino que debe seguir el resto, marcar la velocidad a la que debe circular el grupo y decir cuándo se tiene que parar. Obviamente todas estas decisiones las canaliza el líder, las realiza el líder, pero se deciden en conjunto, ¿ya? El líder debe adaptar el ritmo del grupo a la velocidad de la motocicleta más lenta. En lo que respecta a la recarga de combustible, debe efectuarse en intervalos que precise la motocicleta de menos autonomía y siempre debe recargar todo el grupo en cada parada. El objetivo más importante del líder es velar en todo momento por la seguridad de todos los integrantes del grupo.
Dentro de las responsabilidades del líder está también designar una persona de su confianza que debe ir al final del grupo. La persona que elija para ir al final del grupo también debe desempeñar, ¿cierto?, un papel importante, ya que serán los ojos del líder en sus espaldas. Este tiene que evitar que nadie se quede atrasado y que nadie se pierda. Súper importante, ¿ya? Súper importante. Debemos entender que tanto el líder como la mano derecha del líder, por decirlo así, deben ser personas confiables con motos confiables, ¿ya? ¿Por qué? Porque la idea, ¿cierto? Imagínense que el líder tenga una moto, se le cortan los frenos y se pasa un semáforo o un disco pare, ¿cierto? En rojo cuando uno tiene que pasar, lo van a seguir varios y va a quedar la escoba. Por ejemplo, es un ejemplo súper extremo, ¿ya? Pero la idea es que ojalá, no importa que no sea la mejor moto, ni la más rápida, ni la más nueva, ¿no? Eso da lo mismo. Pero que sí sea una moto confiable, que no ande quedando en pana, ¿ya? Y el último también, porque si queda en pana el último, los demás no se van a dar cuenta hasta después de un buen rato, ¿ya? Además de eso, que si pasa algo, fuese necesario que el último, que la última persona, ¿cierto? Que es la mano derecha del líder, por decirlo así, o el segundo líder, que va cerrando el grupo, ¿cierto? Tiene que ser capaz, por ejemplo, de alcanzar a alguna otra persona que vaya en el paseo, ¿cierto? Y avisarle, oye, ¿sabéis qué? Pasó tal cosa y estamos detenidos más atrás, ¿ya? O de poder ir a pedir auxilio a algún lado en su moto. Entonces, si una moto que va a andar quedando en pana, eh, no es muy recomendable, ¿ya? Entonces, lo ideal es eso, es que las dos personas sean confiables, ¿cierto? Responsables, estas dos personas, y además que sus motos también sean confiables, independiente de que no sean ni las más rápidas ni las más nuevas. No tiene que ver con eso. De hecho, muchas veces las motos más confiables son motos muy antiguas, ¿ya? ¿Cómo circular en grupo? Una vez que el grupo está en movimiento en ciudad, el líder tendrá presente a todos los que vienen detrás de él, teniendo en cuenta semáforos y retenciones para que el grupo no quede dividido. ¿Qué significa eso? En caso de que, por ejemplo, vayamos circulando y el semáforo esté hace rato en verde, ¿cierto? El líder, en vez de acelerar para pasar en ese pedacito de verde que queda, va a ralentizar su conducción y la de todo el grupo por consiguiente, ¿cierto? Para que le dé rojo. Cosa de parar en el rojo, que todo el grupo se vaya juntando, ¿cierto? Y al juntarse todo el grupo y vuelva a dar el otro verde, podamos pasar todos en un solo semáforo y el grupo no quede dividido, ¿ya? Es importante que el líder pueda anticipar estas cosas y pueda ir eh, tratando de evitar que el grupo se separe. Ahora van a ver, dependiendo la cantidad de motos, siempre hay posibilidad de que el grupo se separe, así que ojo con ello también, ¿ya? Queridos amigos, hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. Mañana vamos a seguir hablando de cómo circular en grupos, ¿ya? Les agradezco mucho a los que estuvieron conectados, ¿ya? En este caso le agradezco a Mario Villagrán, ¿cierto? Que estuvo conectado a toda la clase, lamentablemente no me habló, ¿cierto? No quiso hablarme. Me la debes, Mario. Em, pero igual le agradezco porque estuvo conectado toda la clase y espero, Mario, que te vaya muy bien, ¿ya? Mañana nos volvemos a conectar nuevamente a las 5 de la tarde o alrededor de las 5. Recuerden que como es algo online, a veces hay algún problemita de conexión, qué sé yo, y me puedo demorar unos minutos en conectarme, pero siempre lo voy a hacer, ¿ya? Y si no, se les va a avisar que hubo un problema, etcétera, ¿ya? Les mando un gran abrazo a todos, ¿cierto? Y que les vaya muy bien. Ahí está Mario Villagrán, me dice que es de Los Ángeles. Excelente, Mario. Muchas gracias por hablarme ahora. Ya me gusta a mí que me hablen porque así me siento como que estoy en una sala de clase. ¿Ya? ¿Está lloviendo, Mario, en Los Ángeles o no? ¿Cómo está el frío por allá?
Acá en Santiago hace harto frío hoy día. ¿Ya? Mario, estás postulando a licencia clase C, ¿verdad? Ya, tiene problemas, parece Mario para... Ah, ahí me respondió, parece. Sí, ya, perfecto. Es una persona de pocas palabras, Mario. Ya, un abrazo, Mario, que esté muy bien. Espero verte mañana conectado nuevamente. Y esto es practicatest.cl. Yo soy el profe Ricardo Cornejo. Espero que les guste esta sesión. A todos los que sé que van a estar viendo la grabación, espero que estén muy bien. Espero que verlos también conectados de forma presencial, ¿cierto? O sincrónica el día de mañana, a todos los que van a ver la grabación más tarde. Ya les mando un abrazo, que les vaya súper bien y nos estamos viendo pronto. Ah, perfecto, ya. Me dice que, Mario Villagrán me dice que tiene mala señal porque vive en el campo. Perfecto, Mario. Entonces te agradezco el triple que me hayas mandado esos mensajes y que te hayas conectado toda la clase. Espero que te sirvan mucho estas clases y cualquier cosita que necesites en las clases, ya sabes cómo hablarme. Que te vaya muy bien, que tenga una excelente tarde, ya que tomes una rica once y yo voy a hacer lo mismo. Cuídense, que les vaya muy bien y chao, chao. Cuídense.